En el invierno de 1943, cuando gran parte de Europa ya había sido reducida a un mapa de ocupación cubierto por la sombra del Tercer Reich, el aire dentro del número 15 del Cours Joseph Thierry, en Marsella, no olía al Mediterráneo, olía a papel quemado. Gilberto Bosques Saldívar, cónsul general de México en Francia, observaba cómo las llamas consumían con rapidez los archivos del consulado. No era un acto desesperado ni impulsivo, era una operación de salvamento calculada. En esos documentos estaban los nombres, direcciones y filiaciones políticas de miles de refugiados, republicanos españoles, judíos alemanes y austriacos, antifascistas italianos, personas que habían confiado su vida a la protección de una bandera extranjera. Si esos archivos caían en manos de la Gestapo, que ya rodeaba el edificio, aquellas visas dejarían de ser salvoconductos. Se convertirían en listas de ejecución. La ruptura de relaciones diplomáticas entre México y el gobierno colaboracionista de Vichy, provocada tras el hundimiento de barcos petroleros mexicanos y la entrada formal de México en la guerra, había cambiado todo. Bosques ya no era un diplomático neutral. Para los alemanes ahora era un enemigo. Cuando los oficiales de la Wehrmacht y la Gestapo irrumpieron finalmente en el consulado, encontraron a un hombre rodeado, desarmado, pero sereno. Exigieron la entrega inmediata de los fondos consulares, el dinero que sostenía los refugios donde miles de perseguidos seguían escondidos. Bosques aceptó entregarlo, pero puso una condición que desconcertó incluso a los nazis. Exigió un recibo firmado. No levantó la voz, no discutió, simplemente insistió. Aquel papel no era un detalle administrativo, era una declaración de soberanía. Incluso bajo ocupación alemana, México seguía existiendo. Ese momento resume quién era Gilberto Bosques. Para entender por qué llegó a ese punto, hay que retroceder décadas, hasta un México muy distinto. Bosques no fue un diplomático formado en salones europeos. Nació en 1892, en Puebla, y su juventud coincidió con el estallido de la Revolución Mexicana. A los 17 años, se unió al movimiento revolucionario bajo el mando de Aquiles Cerdán. No observó la historia desde lejos, participó en ella. Esa experiencia marcó su carácter. Tras la fase armada, se dedicó a la construcción institucional del nuevo Estado mexicano. Fue diputado, periodista, impulsor de reformas educativas y laborales. Su visión política se alineó con la del general Lázaro Cárdenas, un presidente que entendía la soberanía como un compromiso moral, no solo territorial. Cuando Cárdenas lo nombró cónsul general en París en 1939, la misión oficial parecía técnica: estudiar sistemas educativos y observar el desarrollo de la guerra. Pero Europa estaba colapsando. La guerra civil española había terminado con la victoria de Franco, y cientos de miles de republicanos huían hacia Francia, solo para ser encerrados en campos de internamiento improvisados en playas y descampados. México fue el único país que mantuvo una política abierta de apoyo a esos exiliados, y Bosques entendió muy pronto que su función iba mucho más allá de proteger ciudadanos mexicanos. En 1940, cuando Alemania invadió Francia y París cayó en cuestión de semanas, Bosques evacuó la capital junto a su familia y su equipo. El viaje hacia el sur fue caótico, entre carreteras colapsadas, bombardeos y columnas interminables de refugiados. Marsella se convirtió en el último punto de escape de Europa. La ciudad era una trampa. Intelectuales, artistas, militantes políticos y familias judías vivían hacinados en hoteles baratos, cafés y pensiones, esperando documentos
que casi nunca llegaban. La policía francesa, obedeciendo órdenes del régimen de Vichy y bajo supervisión alemana, realizaba redadas constantes. Cualquier alemán solicitado por el Reich debía ser entregado. En ese contexto, el consulado mexicano se transformó en un punto de resistencia burocrática. Bosques entendió que la mayor vulnerabilidad de los refugiados era la visibilidad. No podían permanecer en la calle, no podían concentrarse en el consulado, así que tomó una decisión inédita. Alquiló 2 grandes propiedades en las afueras de Marsella, el castillo de la Reynard y el castillo de Montgrand. Izó la bandera mexicana y declaró esos espacios como extensiones diplomáticas. Jurídicamente era una maniobra arriesgada, pero funcionó. Durante casi 2 años, la policía francesa y la Gestapo evitaron entrar de forma masiva. Dentro de esos castillos, Bosques no solo ofreció refugio físico, organizó una comunidad. Se instalaron escuelas para niños, dirigidas por profesores universitarios que también eran refugiados. Médicos exiliados montaron enfermerías improvisadas. Se formaron orquestas, grupos de teatro, exposiciones de arte. Bosques entendía algo esencial. La supervivencia no era solo biológica, era también moral. Al mismo tiempo, libraba una batalla silenciosa contra el sistema. Emitía visas, certificados de protección, documentos de tránsito. Utilizaba cada resquicio legal disponible. Para algunos, México era destino final. Para otros, solo un punto de paso hacia Estados Unidos o Sudamérica. Nada de esto ocurría sin fricción. El gobierno mexicano mantenía leyes migratorias restrictivas. No todos los refugiados encajaban en la categoría de asilo político. Bosques tuvo que negociar constantemente con su propia Cancillería, presionar, reinterpretar directrices, retrasar decisiones para ganar tiempo. No operaba en un vacío heroico, operaba dentro de una burocracia que a veces lo limitaba, y aún así empujó cada límite posible. Gracias a su intervención, sobrevivieron figuras como la escritora Anna Seghers, quien escribiría más tarde la novela Tránsito, el retrato definitivo de la angustia de los refugiados en Marsella. El escritor Max Aub, detenido y deportado a campos en Argelia, logró finalmente llegar a México gracias a la persistencia de Bosques. Pero a finales de 1942, todo cambió. Tras el desembarco aliado en el norte de África, Alemania ocupó completamente Francia. Marsella dejó de ser una zona parcialmente tolerada. La Gestapo se instaló de forma permanente. México rompió relaciones con Vichy. Bosques sabía que su inmunidad había terminado. Aceleró la emisión de documentos, dispersó refugiados, quemó archivos y finalmente fue arrestado junto con su familia y su personal. Primero fueron internados en Francia, luego trasladados a Alemania, a Bad Godesberg, cerca de Bonn. Allí fueron alojados en un hotel convertido en centro de internamiento para diplomáticos. No era un campo de concentración, pero tampoco libertad. La comida era escasa. La región sufría bombardeos constantes. Las sirenas sonaban de noche. Los niños enfermaban. Bosques organizó conferencias, celebraciones cívicas mexicanas, charlas culturales. Mantuvo la disciplina y la dignidad. Prohibió cualquier gesto de colaboración con los nazis. En México, el gobierno tenía una carta clave: ciudadanos alemanes detenidos en Veracruz. Se negoció un canje. En marzo de 1944, Bosques y su familia fueron trasladados a Lisboa y embarcaron en el MS Kripsholm, un buque sueco pintado de blanco utilizado para intercambios humanitarios. Cruzaron el Atlántico entre submarinos y tensiones, pero llegaron.
El 29 de marzo de 1944, el tren que los traía de regreso entró a la estación de Buenavista, en la Ciudad de México, bajo una lluvia intensa. Miles de personas los esperaban. No era un acto oficial, era gratitud. Refugiados que ahora tenían hogar, identidad y futuro. Cuando Bosques descendió del vagón, la multitud lo levantó en hombros. No buscó reconocimiento. Nunca lo hizo. Décadas después, cuando le preguntaron por su heroísmo, respondió simplemente: no fui yo, fue México. La historia demuestra algo más preciso. Fue la convicción moral de un hombre la que convirtió la política de un Estado en un salvavidas real para decenas de miles de personas. No disparó un arma, no comandó ejércitos, utilizó documentos, soberanía y una obstinada dignidad humana. Y eso, en el invierno más oscuro de Europa, fue suficiente para salvar 40,000 vidas.